Buenas noches, profesora y compañeros. Me permito presentar mi análisis del libro Rayuela de Julio Cortázar. Para ello fue necesario revisar opiniones de otros autores y de revistas independientes, dado que la lectura no es fácil, no es una lectura sencilla. Me atrevería a decir que se requieren una segunda pasada por el libro para poder llegar a lo profundo del mensaje del mismo, dado que en algunos momentos pues es complicado asimilarlo a primera lectura. Entonces de este sitio http://librosabout.com encontré este primer párrafo descriptivo del libro Rayuela. Dice así: la primera característica singular en Rayuela de Julio Cortázar es su estructura. Sus 155 capítulos están agrupados en tres partes. Del lado de allá, referidos a los acontecimientos que transcurren en París. Del lado de acá, para aquellos que suceden en Buenos Aires, y de otros lados que constituyen un material complementario a juicio del autor y que incluyen recortes de prensa o citas literarias, por ejemplo. Pues eso es básicamente la estructura del libro. Son los tres grandes grupos que presenta el autor, donde el capítulo de otros lados necesariamente, dependiendo de cómo uno lo quiera leer, puede ser opcional o no, como él dice ahí bien, complementario. Trata de un pedazo donde la locura lo invade y digamos es bastante complejo. En otro sitio donde se efectúa el análisis de la novela Rayuela de Julio Cortázar, en www.lamaquinadeltiempo.com, presentan este párrafo que me pareció sumamente interesante. El autor calificó como su sentimiento de lo fantástico una percepción de la realidad que definía como extrañamiento, como irrupción en lo cotidiano, elementos que escapan a las leyes y a las explicaciones de la inteligencia lógica. Es un poco decir la virtud o la narrativa existencialista, el lenguaje existencialista tratado desde un lenguaje cotidiano que presenta el libro. Es una afirmación interesante. Se puede afirmar que se trata de una contundente expresión de rebeldía en contra de lo cultural, lo estético y lo ético, donde es cuestionado lo legal. Es importante resaltar que fue escrito en una década históricamente impactante, en 1963, cuando en esa década, del 60 hacia el 2015, hoy en día, fue donde empezó el inicio de la revolución tecnológica, con los primeros avances los primeros arranques en el transistor y en toda esta revolución tecnológica que partió con los transistores. Fue la época de los grandes exponentes musicales y de la época de los hippies. Estuvieron los Beatles, también fue la época en donde aparecieron los movimientos políticos radicales en Latinoamérica. En esa época vienen las FARC, viene el ELN en Colombia, vienen todos los movimientos de Perú y de Bolivia, de Chile, de la Argentina, está la revolución de Cuba. Todo esto genera una época, es como un caldero cultural que lleva a los jóvenes a pensar en contra de lo que venían teniendo como legado de los viejos, porque necesariamente los viejos eran de una tendencia más conservadora, de pelo muy bien peluqueado. Estas personas empiezan con el pelo largo. Es un choque cultural donde el existencialismo toma mucha fuerza. Adicional a ello, está todo el tema de la guerra con Vietnam, donde hubo muchas manifestaciones en Estados Unidos y en Europa. Y corresponde a ese choque de lo moderno con lo tradicional. Se muestra como ejemplo contundente el autocuestionamiento existencialista y de los valores culturales de la época. Cortázar afirmó en una entrevista: en Rayuela hice la tentativa más a fondo que era capaz en ese momento para plantearme en términos de novela lo que otros, los filósofos, se plantean en términos metafísicos, es decir, los grandes interrogantes, las grandes preguntas. En esa afirmación de Cortázar se
se expresa claramente el fundamento del libro, que es una contradicción de lo actual contra lo que viene legado. O sea, es un problema existencialista, es un problema de como lo vive el mismo protagonista, de saber si está en el camino que es y cuestionarse por qué está vivo, si es que es un error estar vivo y tener la vida o no. Se presume que el texto tuvo su nacimiento como analogía de un juego infantil argentino, la rayuela. Se juega con una piedrita que hay que empujar con la punta del zapato. Ingredientes: una acera, una piedrita, un zapato y un bello dibujo con tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el cielo, abajo está la tierra, y un día se aprende a salir de la tierra y remontar la piedrita hasta el cielo, hasta entrar en el cielo. ¿Y por qué se ha salido de la infancia? Se olvida que para llegar al cielo se necesitan como ingredientes una piedrita y la punta de un zapato. Si llegar al cielo a patadas, llegar con la piedrita. Esto lo afirma Cortázar en 1996. Es interesante, o sea, es un planteamiento que de todas maneras, por el mismo tema existencialista, lo pone uno a pensar en cosas que a veces uno olvida. En cuanto al tipo de obra, se ha calificado de varias maneras. Corresponde a una pseudonovela o contranovela existencialista, claramente existencialista, pues sus contradicciones y pasajes acompañan en forma y contenido las búsquedas filosóficas con que se enfrentaban los jóvenes de la época. Aún hoy día muchas personas continúan esa búsqueda. Un lugar en el hombre desde donde pueda percibirse la realidad entera. Rayuela, capítulo 71. O en un pasaje previo donde Horacio Oliveira, el protagonista, afirma: habría que vivir absurdamente para acabar con el absurdo, tirarse en sí mismo con una tal violencia que el salto acabara en los brazos de otro. Rayuela, capítulo 22. Estos pasajes, estas salidas en el libro son las que llaman la atención, son profundamente existencialistas, a pesar de que el libro no es una lectura fácil, por la forma en que está escrito, o no sé, de pronto sea una apreciación personal muy subjetiva, si me lo permite. Para mí no fue fácil adelantar la lectura. Es una novela introspectiva que cuenta una historia desde la perspectiva de su protagonista, pero a la vez surrealista, por lo aparentemente absurdo e intrascendente de determinadas situaciones y porque los episodios de locura de Oliveira se mezclan con su brillante lucidez. Autores como Humberto Eco la han denominado como obra abierta, definición que presupone que el significado de la obra esté entre líneas. Segundo, que esté entre lo extraliterario, y tercero, que esté en la cabeza del lector, que en últimas es lo que busca Cortázar. Digamos que una de las particularidades del libro es que él propone: léase el capítulo 1 al 50 y pico en forma secuencial y en forma normal. Los demás, pues depende de cómo los leas, los puede leer o no los puede leer, son complementarios o no pueden serlo. Deja que uno como lector tome una actitud propositiva, autolectora, digamos, si cabe la expresión, de ver si uno lo lee o no lo lee, porque pues él propone léalo en desorden. Es una integración protoplasmática. En una integración protoplasmática se unifican en Rayuela elementos de la cultura de masas, arte pop, tiras cómicas, collage y montage, folletines radiales y de TV, música popular, jerga urbana y las técnicas literarias experimentales de avanzada intercalación de relatos, experimentaciones sonoras y sintácticas, el quíclico, alteración del orden del relato, finales falsos, quiebres, desplazamientos en la narración. Esto lo tomé del análisis de la novela Rayuela de Julio Cortázar en La máquina del tiempo, porque me pareció importante esta parte donde en cierto momento uno se pierde, porque sí hay todos estos elementos de masas de arte pop, tiras cómicas, collage. Es muy evidente toda esta cantidad de elementos y cantidades de tipologías
que al momento en que uno va leyendo el libro, como que dice, pero bueno, esto es una novela, esto es un cuento, es un relato, y sí, el problema es que el libro tiene muchos componentes literarios muy ricos, y tal vez por eso esta novela está catalogada como el hit de nuestros tiempos. Lo evidente es que a primer página del libro se titula Tablero de dirección y destruye en el mismo umbral de la obra el orden formal entre lo escrito y lo leído al proponer dos maneras de leer las 600 páginas que siguen. De corrido, en cuyo caso el libro terminaría en el capítulo 56, siendo el resto prescindible. O como propone el autor según un orden alterado en el que ubica como primer capítulo el 73, en cuyo caso todos los capítulos serían necesarios. Digamos, cuando uno empieza a leer el libro y encuentra esto, pues piensa uno de pronto esto es una tomadura de pelo, o no sabe uno a qué se enfrenta. El libro en realidad para mí fue algo nuevo, nunca lo había mirado. Este sacudón inicial rompe con el pacto de la lectura de la narrativa, según el cual el escritor se adueña del papel activo y el lector queda relegado a una cómoda pasividad. Rayuelo del escritor argentino Julio Cortázar es sin duda una de las obras maestras de la literatura hispanoamericana contemporánea. No en vano su publicación en 1963 marcó el punto de partida de lo que se conoce como el llamado boom latinoamericano. Calificada como antinovela por su original estructura y su planteamiento surrealista, conviene tener presentes sus rasgos característicos que recogemos en este sucinto resumen y comentarios, About en español. Y aquí hay un resumen, abuelo de pájaro, del libro, porque me pasé del tiempo, me disculpo. Rayuela narra la historia de Horacio Oliveira, un intelectual argentino con pocos recursos económicos en dos épocas de su vida. La primera transcurre en París hacia la década de los 50 y nos refiere su relación con Lucía, apodada La Maga, una joven uruguaya que carece de los conocimientos de Horacio, pero que aporta una calidez y vitalidad particulares. Se destaca también el llamado Club de la Serpiente, del que es parte Horacio, un grupo de intelectuales de diversos oficios y nacionalidades que se reúnen para conversar de literatura, arte, etc. La relación entre Horacio y La Maga es complicada, por la tendencia de él a verlo todo desde un punto de vista racional, y llega a su clímax cuando el hijo de La Maga, Rocamadour, muere. En ese punto ella desaparece y mientras Horacio la busca se encuentra con una mendigo que trata de tener sexo con él. La policía los arresta y él es deportado a Argentina. Aquí va la segunda parte del libro. Ya en Buenos Aires, luego de fracasar como vendedor de telas, consigue trabajo en un circo gracias a su amigo de la infancia, Manolo Traveler, que también trabaja en el circo junto a su mujer, Talita. Horacio comienza a enloquecer adoptando comportamientos extraños y confundiendo a Talita con La Maga. El circo es vendido y su dueño adquiere un hospital psiquiátrico en el que Horacio, Traveler y Talita van a trabajar. Esta fase termina cuando Horacio Oliveira, convencido de que Talita es La Maga, intenta besarla. Ella lo rechaza y le cuenta lo sucedido a Traveler. Horacio piensa que será agredido por su amigo y se recluye en su cuarto asegurándose de fabricar una barricada con una serie de hilos y otras cosas que tenía a la mano. Cuando Traveler logra entrar al cuarto, Horacio está en el borde de la ventana dispuesto a saltar. No queda claro en ese momento si lo hace o no. En resumen, Rayuela relata la historia de los amores frustrados de un intelectual argentino y una muchacha uruguaya en París de los años 50. Al perder su amada, el protagonista debe volver a Argentina, donde la nostalgia lo vuelve loco. Esa es la tercera parte del libro. Toda la locura de que vive Horacio. Bibliografía: About en español, recurso electrónico disponible en http://librosabout.com. Análisis novela Rayuela de Julio Cortázar, recurso electrónico disponible en http://lamaquinadeltiempo.com. Y el libro Cortázar y Rayuela, necesariamente. Muchas gracias, que tengan buena noche.